en la gran colaboradora de Perón y una figura muy importante en este periodo como un puente entre la realidad de los trabajadores y el presidente de la Nación. Se sanciona el aguinaldo, tribunales de trabajo, se establece la retención de cuota sindical obligatoria, lo cual le da un gran poder a los sindicatos, la CGT única, comisiones internas de fábrica, el estatuto del peón rural, que provoca una gran reacción de la sociedad rural que protesta porque dice que los peones rurales no pueden tener horario porque las vacas paren cuando ellas quieren y deben trabajar de sol a sol como en la vieja época, y que además los peones no tienen cultura suficiente para, si les aumentan los salarios, administrarse el dinero y se van a emborrachar, con un criterio prácticamente del viejo país que estaba muriendo. Se generalizan vacaciones y jubilaciones, se establecen convenios colectivos, turismo social, se da plena vigencia a leyes anteriores que habían dictado los socialistas que no se cumplían, y evidentemente el consumo de los sectores populares aumenta notablemente. Este proceso avanza de una manera sostenida hasta que hacia el año 50-51 se ve dificultado por el Plan Marshall, donde los norteamericanos hacen una distribución de cereales a Europa para reconstruirla, el inicio de la producción de alimentos en Europa, que va a ser lo que después se llamará la Europa Verde, 2 sequías consecutivas que afectan fuertemente al campo del año 49-50 y de 51 al 52, la menor aceleración de la energía y los combustibles en relación al proceso de crecimiento industrial, bajan los precios de los productos internacionales de exportación. El 26 de julio de 52 muere Evita, que era un elemento fundamental que tenía Perón en contacto con los trabajadores, y esto desacelera el proceso, pero de ninguna manera significa una involución. En realidad el gran problema de este tipo de proceso de liberación nacional es que de lo que se produce durante el año hay que decidir si, aunque se aumenta el consumo, o se aumenta la inversión. Generalmente hay países que se han desarrollado fuertemente aumentando la inversión y contrayendo el consumo. Hay otros que han distribuido demasiado y no han hecho la inversión. Perón trató en este aspecto de lograr un equilibrio porque los trabajadores no perdieron su creciente participación en el ingreso, pero al mismo tiempo también se desarrolló la fábrica militar de aviones, se llegó a producir tractores, se llegó a producir motocicletas, se llegó a producir automóviles. Y se intentó, de algún modo, tratar de echar las bases de la industria pesada. Sin embargo, algunos integrantes del Frente empiezan a tener disidencias con Perón. Los empresarios, por ejemplo, con el Congreso de la Productividad, que consideran que los trabajadores tienen demasiadas atribuciones. La Iglesia, que teme que este proceso conduzca a un proceso de poner en tela de juicio la propiedad privada, que se convierte en un proceso directamente revolucionario socialista. Perón, que comprende que necesita fortalecer la inversión y inicia algunas negociaciones con la empresa petrolera norteamericana, y esto va a derivar finalmente en el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, que parece increíble, pero es bombardeada la ciudad de Buenos Aires por una insurrección que tiene el propósito de matar a Perón, pero para matar a Perón descargan bombas sobre la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial y Plaza de Mayo, provocando un desastre horroroso, de lo cual se asegura por lo menos hubo 380 muertos, aunque algunos historiadores no hacen mucho mención a este hecho, como si fuera un hecho, en realidad es un hecho que no se produjo nunca en la Argentina, que es la propia fuerza militar bombardea a civiles, después de lo cual, derrotada la insurrección, Perón intenta una política de pacificación, le da las radios a los opositores para que busquen algún acuerdo, pero este acuerdo se frustra y el 16 de septiembre de 55 se produce un nuevo movimiento insurreccional que ahora sí, cuando la Marina comandada por el almirante Rojas amenaza con bombardear a Buenos Aires, lleva a que el general Perón considere que debe dar un paso atrás y pone su renuncia a disposición de un grupo de generales que la acepta como definitiva. Esto trae lugar a toda una polémica, pero que en definitiva provoca su asilo en la Embajada del Paraguay, mientras pocos días después asume Lonardi, que era un hombre del nacionalismo clerical, y el almirante Rojas, que era un hombre del liberalismo conservador. Se interrumpe este proceso de liberación nacional
queda la revolución inconclusa. Comienza por un lado la resistencia peronista, es decir, los trabajadores de una manera inorgánica y como pueden llevan a cabo acciones, huelgas, bombas, caños, protestas para tratar de defender sus derechos, y el gobierno de la llamada Revolución Libertadora desmonta los elementos defensivos que tiene la economía argentina, anulando la nacionalización de depósitos bancarios, disolviendo el IAPI, y llega ya en su delirio a declarar la proscripción del movimiento mayoritario e incluso el decreto 4161, que establece que será penado con multa o prisión todo aquel que mencione simplemente la palabra Perón, Eva Perón, peronismo o cante la marcha peronista. La insurrección de los sectores populares se expresa en el movimiento del 9 de junio del 56, y el gobierno dictatorial de Aramburu no vacila en fusilar 27 compatriotas. Derogan después la Constitución del 49 e inician un proceso de 18 años de lo que algunos sociólogos con un lenguaje muy particular llaman democracia restringida. En realidad no tenía nada de democracia. En nombre de la democracia se había establecido un despotismo por el cual el partido mayoritario quedaba impedido de presentarse a elecciones. Si nosotros quisiéramos resumir estos 18 años de democracia restringida, tendríamos que hablar de lo que pasó entre 1955 y 1973. Lo primero que hace la llamada Revolución Libertadora es incorporarnos al Fondo Monetario Internacional por una gestión de un hombre de los monopolios norteamericanos, que es Adalbert de Bacena. Luego intentan un continuismo del movimiento militar a través del radicalismo del pueblo, que está expresado por Balbín, pero se produce el pacto Perón-Frondizi. Es decir, Frondizi, un hombre de la intransigencia, que había publicado un muy buen trabajo sobre el petróleo, que llega a un acuerdo con Perón, por el cual Perón le dice a sus huestes que apoyen a Frondizi, y Frondizi gana las elecciones el 23 de febrero del 58. Intenta una política de desarrollo industrial en base a una teoría sostenida por Rogelio Frigerio de que es posible incluso utilizar el capital extranjero para provocar el desarrollo industrial, pero lo hace esto mediatizadamente porque evidentemente los militares se quedan con el poder. Frondizi dirá después: fue un error mío haber aceptado el gobierno en esas condiciones. Lo cierto es que tiene 30 planteos militares en 4 años, y el 29 de marzo de 1962 lo derrocan, dando lugar a un periodo que va del 62 a 63, que es un gobierno títere, donde los militares manejan el poder, militares gorilas manejan el poder, teniendo como títere, como representación, a José María Guido. Viene después un periodo donde reaparece el radicalismo como una expresión muy semejante a lo que fue el irigoyenismo en aquel momento, de hace años, décadas atrás. Democracia formal, un nacionalismo defensivo, un nacionalismo agrario, donde Ilia llega al poder con el 25% de los votos y gobierna desentendiéndose de la relación con la CGT, a lo cual no entiende, como la mayor parte de la historia del radicalismo, que tiene problemas con los sindicatos. Y luego, cuando Perón intenta el regreso al país en el año 64, el imperialismo norteamericano, con la complicidad del gobierno argentino y brasileño, lo impide. Finalmente, este gobierno, que a veces ha sido idealizado, pero que era un gobierno que no tenía sustento social, más allá de que Ilia fuera un tipo honesto y democrático, dentro de la democracia de la proscripción del peronismo, va a ser derrocado el 28 de julio del 18 de junio del 66 por un golpe militar que lleva al poder a Juan Carlos Onganía. Juan Carlos Onganía, que al poco tiempo designa a Krieger Bacena en el Ministerio de Economía y realiza una política reaccionaria, clerical en lo cultural y económicamente en favor del imperialismo, de la introducción en la Argentina del Manhattan Bank y de una disminución del nivel de vida de los sectores populares con un 40% de devaluación, lo cual provoca una marea social impresionante que empieza a darse a través del Cordobazo, el 29 de mayo del 69, con estallidos populares, rosariazos, tucumanazos, chipoletazos, es decir, en distintas partes del país hay estallidos populares, y además sectores de la pequeña burguesía juveniles que toman las armas
tomando como ejemplo el proceso de la Revolución Cubana que había impactado fuertemente y considerando que estaban cerrados todos los caminos para que el pueblo pudiera volver al poder. Después de Onganía gobierna Livingston por muy poco tiempo y volteado también por el Viborazo en Córdoba, y después asume el general Lanusse, quien intenta llevar hacer un retroceso de los sectores militares, provocando una salida más o menos honorable, por lo cual busca el Gran Acuerdo Nacional, lo que él llamaba el Gran Acuerdo Nacional con Perón. Es decir, tratar de reconocerle a Perón la devolución de el cadáver de Evita que había sido secuestrado, y reconocerle a Perón la posibilidad de elecciones con participación del peronismo. Sin embargo, Perón deja correr todas estas negociaciones, pero finalmente no hay acuerdo y Perón regresa al país el 17 de noviembre del 72. Un país que es una caldera, con acciones guerrilleras, estallidos sociales, está muy poco tiempo en el país y se va a Paraguay, pero deja abierta la situación como para que las elecciones del 11 de marzo, su fórmula, la fórmula del peronismo, que es Cámpora, Solano, Lima, pueda enfrentar con éxito a las fuerzas reaccionarias, obteniendo el 49,60% de los votos, 5.900.000 contra Balbín, que consigue 2.500.000. Ahí se inicia, con el triunfo del 11 de marzo y la asunción de Cámpora el 25 de mayo del 73, un periodo de gran movilidad, un periodo que pasó a la historia como la primavera camporista, de 49 días, con una participación popular muy intensa. Me estoy muriendo de frío, con la bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este cielo tiene nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero cómo le canta a la gente del país lo que pasa en esta tierra. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras, de muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando su canto, que le llaman protesta, ¿cómo cantarlo? 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchas más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas iniciada en 2008. Llamanos e informate. Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo.